vamos a citar varios referentes teóricos para decir que es un hecho, porque eso también depende de la escuela historiográfica. Por ahí veo que alguien tiene una pregunta sobre ese tema del hecho histórico. Profe, es que pues, yo hace poquito pues, leí como algo de lo que está diciendo el compañero, de los hechos, de que hubo historia pero sin hechos, pero es como una teoría, de que la edad medieval, en la época más bien del oscurantismo, no existió. Nada más fueron como obras literarias de gente y realmente son como una convención entre los poderosos para organizar como un calendario, algo así. Y pues dicen eso como que la edad de los protocolos hubo muchas cosas perdidas y dicen que tardaron como pues 300 años más o menos en el calendario con la historia perdida. Entonces, cierto, también puede pasar eso de que la historia haya sido sin hechos, nada más una mentira. Son teorías pues bien fundamentadas, pero pues, no puede ser demostradas porque nadie lo vivió. Sobre ese tema voy a presentarles la visión de por lo menos 5 escuelas diferentes, porque lo que plantean ustedes tiene mucha lógica, mucha sensatez, y por eso yo quiero complementar lo que ustedes dicen hablando de qué es un hecho histórico en diferentes escuelas. Hablemos de la escuela histórica más famosa, la escuela marxista, que el marxismo es una doctrina. Es una doctrina que tiene unas bases políticas y filosóficas en el Manifiesto Comunista y que tiene unas bases económicas y políticas en el Capital. ¿Cómo piensan la historia en el marxismo? Lucha de clases. Dicen, en la antigüedad, amos y esclavos. En lo que llaman Edad Media, señores y siervos. En la época de ellos, siglo XIX, burgués y asalariados. Y ya si uno quiere meterle post-marxismo, ya sería globalizadores y antiglobalizadores. O sea que ya no se habla de proletariado tan rigurosamente como hace 100 o 200 años, aunque realmente hace 200 años pues el proletariado ya existía como práctica, pero no existía como concepto. Entonces, una cosa es el hecho como factum, o sea, el hecho como realidad físicamente comprobable, y otra cosa es el hecho como concepto. Y ahí encuentro mucha importancia a lo que usted dice, porque el hecho es algo que la gente llama así, pero no quiere decir que sea así. Y usted pone un ejemplo muy bueno, que es la Edad Media. La historia tradicional considera que la Edad Media es un hecho que comprende 1000 años, la alta y la baja Edad Media. Son 1000 años que van más o menos del siglo V de la era cristiana, en el ámbito occidental calendario gregoriano, hasta el siglo XV, cuando se da el mayor avance del protorrenacimiento. Esos 1000 años se prestan para mucha polémica, porque el concepto de Edad Media no se lo inventan en la Edad Media, se lo inventan en el siglo XVII, y es el señor Christopher Keller el que se inventa el concepto de Edad Media. Es como que un señor en 200 años, en el siglo XXIII, se invente los rodillones y que diga, todos los seres humanos que existieron entre 1980 y 2080 son los rodillones. Esa es la época de los rodillones. Nosotros nos morimos y a los 200 años un señor nos dice rodillones. Y a partir de ese hecho, que es un concepto, nos dicen los rodillones.
los medievales murieron sin saber que posteriormente los llamarían medievales. Los renacentistas murieron sin saber que los llamarían renacentistas. Si el concepto de Edad Media es una construcción del siglo XVII, el concepto de Renacimiento es una construcción a partir de 1840. Y en 1860 se terminó de construir el concepto. Son Jacob Burckhardt y Jules Michelet los que inventan entre 1840 y 1860 el concepto de Renacimiento, que sería más o menos del siglo XIV al XVI. Algunos incluyen el Renacimiento entre la Edad Media, otros no. Así que tanto los medievalistas como los renacentistas murieron sin saber que les iban a decir así. Entonces es como que luego lleguen en el año 2500 de nuestro calendario gregoriano otros señores y digan: después de los rodillones existieron los posrodillones, y los posrodillones y los rodillones murieron sin saber que les iban a decir así en las épocas posteriores. Así que lo que dice el compañero tiene mucho sentido, porque el hecho termina dependiendo de la fe en un documento. Así como usted tiene fe que los números existen y que el álgebra lineal existe, usted tiene fe que eso existe, usted también tiene fe que existe una época que abarca 1000 años, 500 de baja edad media, 500 de alta edad media, y que hubo una literatura artúrica y que hubo unas cruzadas, que nació la Inquisición, que España y Portugal eran un mismo país y luego se separaron, y que luego Portugal tuvo que sacrificar su colonia en Brasil a los ingleses para que los defendiera a los españoles, para que los españoles no reintegraran a Portugal, porque Portugal no quería como Cataluña, que Cataluña nunca se ha podido separar de España, así ellos no se sientan españoles, muchos de ellos, los separatistas. Son puros conceptos. Y miren ustedes que toda ciencia termina siendo un corpus de conceptos. La medicina, la biología, la física, la química, la matemática. Se supone que la física es una ciencia factual y que la matemática es una ciencia formal y una ciencia lógica. Se supone. Pero la física termina siendo también una ciencia formal, porque la física también necesita de las matemáticas para formalizar. La lingüística utiliza las matemáticas para formalizar. La semiótica utiliza las matemáticas para formalizar. La historia, que es supuestamente una ciencia humana y social, utiliza también las matemáticas. Los calendarios, ¿qué son? Matemáticas. Pero son matemáticas que dependen de una convención social. Porque mientras aquí estamos en el calendario gregoriano, los musulmanes están en la Edad Media. Los musulmanes no están en el año 2021. Los chinos tampoco. Los judíos tampoco. Las tribus indígenas que no han perdido la identidad tampoco. El tiempo es relativo. Precisamente por eso. Porque en los griegos existía el tiempo cairológico y el tiempo cronológico. El tiempo cairológico es el humanizado, el subjetivo, viene de kairos. Y el tiempo cronológico viene del dios Cronos, que es el tiempo supuestamente para todos. Pero el tiempo cronológico realmente no existe. Porque si existiera, pues en China sería el mismo año que en Colombia, que en Afganistán, que en Israel, que en las tribus indígenas. Todos tendríamos el mismo calendario, tendríamos el mismo tiempo. Existe el día y la noche, gracias al sol y la luna. Eso sí nadie lo discute, por comprobación empírica. Y como astros existen el sol y la luna. Los dioses
existen porque hay un concepto que los referencia. ¿Por qué sabemos que los dioses griegos existen? Porque hay libros de mitología y ahí están esos dioses. Porque hay gente que cree en el dios cristiano, o en el dios musulmán, o en el dios judío, que son muy parecidos, porque hay libros en donde hablan de ellos. La Biblia, el Corán, el Talmud. Y por eso mismo los dioses son una construcción conceptual. Para el creyente de X o Y religión son hechos. Para el ateo son falsedades, no son hechos. Algo análogo sucede en el pensamiento de la historia. Para algunos, la Edad Media es un invento y no hay diferencia entre la Edad Media, la Antigüedad y la modernidad. Para otros es lo contrario, si hay diferencias. Y todo se marca por imperios, por hegemonías y por escuelas de pensamiento. Ya hablamos del marxismo. Eso es una forma de contar la historia. No es la única, ni la verdadera. Hay otras corrientes historiográficas que no son marxistas, que son liberales, que son burguesas. En la historia burguesa no existe la lucha de clases. Existen unos seres que son más competitivos que otros. Adam Smith le hizo un gran aporte a la economía, pero él no era economista, era filósofo. Adam Smith escribió un libro para explicar la causa de la riqueza de las naciones. Y él dice que las naciones son ricas por el egoísmo, mientras que el marxismo dice que es por el trabajo en equipo, por la eliminación de la propiedad privada. El liberalismo clásico parte de la base que es por el egoísmo. O sea, que el que construyó este computador, este celular, esta silla, este tablero, no lo hizo porque amara a la humanidad, lo hizo por su egoísmo, porque estaba buscando su papita. Y gracias a ese egoísmo, este tablero existe. Gracias a ese egoísmo, esta silla existe. Es otra forma de pensar la historia, muy diferente a la marxista y más vieja que la marxista. ¿Cuál es la verdadera y cuál es la falsa? Depende de muchas cosas. El marxismo tiene razón en algunos puntos, en mi opinión, en otros no. El marxismo tiene razón en que en el antiguo Egipto había amos y esclavos, que en lo que llaman Edad Media había señores y siervos, que en lo que llaman siglo XIX habían unos burgueses que eran dueños de los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Tierra, capital, trabajo y tecnología. Y el último medio de producción es el conocimiento. El burgués en el capitalismo es el dueño de esos 5 medios de producción. El burgués es el dueño del capital, es el dueño del trabajo, es el dueño de la tecnología, de las herramientas, es el dueño obviamente del capital y también del conocimiento. Y como él es el dueño de los 5 medios de producción, él es el que pone las condiciones. Él dice: se entra a esta hora y se sale a esta hora, le pago tanto por hora, punto final. No le gusta, contrato a otro. Y el socialismo, supuestamente y en teoría, es cuando esos medios de producción no están en manos del privado o del burgués, sino que están en manos de alguien que los reparte supuestamente de manera equitativa entre todo el pueblo. Digo supuestamente porque eso en la práctica es muy difícil de cumplirlo. En la Unión Soviética lo intentaron, pero fracasaron. En China lo intentaron, fracasaron. En Cuba lo han intentado y han tenido muchas dificultades. De no ser por la Unión Soviética, se mueren de hambre.
de no ser porque China y Venezuela los han apoyado un poco en las últimas décadas, estarían mucho peor, porque están aislados de todos los países, entre comillas, capitalistas. Pero eso es una forma de pensar la historia, es decir, no, los medios de producción tienen que estar en manos del pueblo, no en manos de un privado. Los medios de producción tienen que repartirse de manera equitativa, es decir, el trabajo, la tecnología, el conocimiento, el capital, todo lo que sea medio de producción debe repartirse de manera equitativa. Eso es lo que dice el socialismo. Pero existen regímenes mixtos en donde, bueno, vamos a tomar esto del capitalismo y esto del socialismo. Vamos a tener unos medios de producción mixtos, que esto le pertenezca al pueblo y esto le pertenezca al burgués y al gobernante. Por ahí veo que hay un aporte. Oye, pero si esos países saben que ese método no funciona, ellos por qué lo siguen implementando. Pues sabemos que hay una ideología detrás, ¿cierto? Que es el socialismo. Pero si saben que no funciona, ¿cuál es como la idea de seguirlo manejando? A menos pues que los chinos pues, empezaron a cambiar el comunismo, pero realmente no es una economía pues capitalista, obviamente, también muy, pues, Sí. Es que el socialismo no elimina la empresa, ¿cierto? Porque si fuera así, pues un país socialista podría vivir sin empresa, pues un país en la flota. Lo que hace, como dice el profesor, es que estos países toman un control estatal. Las empresas son del Estado, ellos las administran y tratan de dar al pueblo ciertas cosas. No es que la idea no funcione, la práctica, o sea, de pronto la idea está bien, sino que en la práctica las cosas no se dan. ¿Qué le pasó a la Unión Soviética? Se puso a intervenir en otros países y a descuidar el interior y se empaló. Aunque fracasó la Unión Soviética con las guerras en Afganistán, por ejemplo, mucha inversión de recursos. En Egipto también apoyó una revolución que hubo, se mantuvo, envió ejército, envió de todo y para nada sirvió porque ya luego se montó al poder una gente con ideal capitalista, pues con apoyo al occidente y ahí se quedó y perdió toda la inversión que había hecho ya. Entonces no es que el socialismo no funcione, sino que es la práctica lo que hace que un sistema triunfe, no. O sea, acá somos capitalistas y pues digamos que no es que el país esté muy bien. Es que los sistemas no están comprobados de que funcione o no funcione porque, por ejemplo, Haití es muy pobre y no se pone a marcar, no es que Haití está relacionado con Venezuela, con cosas por el estilo, sino que las ideologías en cada concepto y en cada generación la gente las va adaptando, depende de sus necesidades por algo. Y a los intelectuales, a toda la gente le gusta jugar con ideas y revolverlas y darle nuevos conceptos y nuevas cosas. Y entonces la gente busca una manera de salir, por ejemplo, tirando la opresión hacia la gente, si los trabajadores buscan una manera de salir de la opresión en la que están, van hacia las ideologías que les favorezcan ese tipo de pensamiento, que usualmente van por ese lado. No es que la ideología no funcione y esté comprobado, sino que, por ejemplo, ahí también hay un estilo de guerra económica, por ejemplo, porque Estados Unidos también es un país intervencionista, por ejemplo. Es decir, eran como dos bloques, entonces, por ejemplo, Cuba intervino en Angola, creo. Sí. También Che viajaba por Sudamérica, impulsando cosas de esas. Fue Bolivia, donde murió. Y estuve en África. Eso también. Los Estados Unidos se metieron a Afganistán, no les salió, pero no se muy bien, no se quedaron, pero no les salió. En Vietnam, un montón de cosas y condiciones materiales que condicionan cada elemento. De alguna manera esa ideología tampoco es que haya fallado, porque la condición de los países en los que se aplicó mejoró mucho y uno puede decir que es exactamente por X o Y razón, pero las condiciones mejoraron mucho, a pesar de la ideología que haya sido buena o mala. Lo mismo pasó aquí en el inicio de los 2000 con las materias primas, que sin importar la ideología muchos países salieron adelante por la exportación de materias primas a otros países. Pues no es como
Muchas empresas están migrando para Vietnam, ¿por qué? Por su calidad de obra barata, ¿qué tal? Pero Vietnam es un país que aplica una política socialista. Pero volviendo a la pregunta al compañero, que por qué estos países siguen pues, utilizando estos sistemas económicos, yo diría que también influye la desigualdad que hay en ese país. Porque si, por ejemplo, pues el ser humano siempre ha buscado el interés propio, eso es creo que una realidad. Entonces, si en este país, por ejemplo en China, hay más de la mitad, digamos un 65% de gente que cree en ese sistema, ¿qué va a pasar? Puede que se desate una guerra civil, o puede que nunca va a pasar que el otro sea como, no, ese sistema no está funcionando, entonces deshagámoslo. No, eso no va a pasar porque estás dejando de lado tus intereses propios también. Entonces yo creo que es también la desigualdad que hay en estos países. Y por poner un ejemplo local, aquí en Colombia, si más del 50% elige un patán, pues ¿qué va a pasar con Colombia? Se va a desatar los paros, todo eso. Es una realidad también que vivimos nosotros. Yo creo que ese es el papel de la desigualdad que juega en un país, el de dejar esto o tirarlo. Por ejemplo, en Noruega, esta masacre de Otoya, creo que es el nombre, donde un man con una AK se fue a un campamento de niños y pues asesinó a todos. Entonces el sistema noruego que dijo, entonces nos volvemos un estado totalitario que va contra este régimen del terrorismo, como lo hizo Estados Unidos con sus intervenciones en Medio Oriente. No, ellos dijeron como, no, pues nosotros le estamos dando la razón a los terroristas que hicieron ese atentado. Entonces, sí, en mi opinión, esa es la razón por la cual estos países tienen esos sistemas todavía. Pues también quiero aportar lo que dijo el compañero de lo de Haití, que pues que porque si ellos tienen un sistema capitalista también pues les va como mal. Digo que ya ahí influyen como factores externos como la corrupción, el mal manejo pues de los dineros. Acá en Colombia lo mismo, acá en Colombia hay mucha plata y cierto, nosotros podríamos tener una mejor economía, pero que para la corrupción, problemas de narcotráfico también, porque eso también trae problemas de trabajo, porque esa cultura es que la economía también progresa. Yo digo que no es como más bien el sistema que implementa y no como lo implementa. Y de pronto el socialismo no funciona, también es como por el propio sistema también. No funciona en el papel, pero a la hora de la práctica no termina como funcionando muy bien. Es que eso después de cualquier cosa, solo que a la hora de juzgar siempre vamos a decir estados fallidos con la hegemonía en la que estamos contrarios. Hay muchos países del mundo, por ejemplo, yo creo que aquí también se tiene como la vista de que uno se crea de que los estadounidenses piensan que solo es Europa y Estados Unidos del mundo, ¿cierto? Pero aquí uno piensa como es Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y otros países de las zonas asiáticas, por ejemplo, que al menos a mí nos pasa mucho por la cabeza cuando pienso en el mundo, ¿cierto? Entonces uno salta a decir, no, esto es un estado fallido, esto es un estado fallido, esto es un estado fallido, la ideología que está contraria a la que uno piensa o la idea hegemónica que tienen los medios que lo consumen. Pero esos medios dominantes de la narrativa también hay muchos países que aplican esas ideologías y no les funcionan. Yo no sé, pero muchos países de África, yo sé que muchos países de África han las ideologías capitalistas y hay muchos países que están en la esclavitud, por ejemplo, para narcotar, un montón de recursos y un montón de cosas que si fuera otro tipo de sistema que se aplicara, hay una pareja empezaría a decir, no, es un estado fallido y vea como maltrata a las personas, la gente cómo es capaz de hacer eso, pero como el sistema es más parecido a lo que manejan como la gente que maneja la narrativa, entonces no pueden decir eso, porque entonces decir que es lo mismo que ellos aplican en sus propios países de origen, que ellos lo ven que a ellos les da como
frutos. Entonces no podemos salir a decir que el Estado es fallido instantáneamente, porque entonces ninguno funciona, porque siempre hay ejemplos de cosas que no funcionan en mucho lado, muchos países muy capitalistas que están horribles también, ¿cierto? Exacto, vos pusiste el caso de Haití y eso me parece maravilloso porque miren, hay 4 casos que quiero que profundicemos, 2 que sean positivos y 2 negativos. Por ejemplo, el caso positivo del capitalismo es de Singapur. O sea, Singapur tiene un capitalismo que funciona porque hay muy poca corrupción en el gobierno y porque el corrupto lo paga con la vida. Y el ejemplo de capitalismo más fallido, Haití. Entonces, Haití supuestamente es capitalista, lo mismo que Singapur, pero Singapur funciona bien, Haití no, porque es la forma como se aplica. Ahora, otros 2 ejemplos. El capitalismo fallido también tiene la rivalidad del socialismo fallido. Por ejemplo, en Cuba, el socialismo es fallido en unas cosas, en otras no. Ahorita vamos a profundizar el tema de Cuba, pero el caso de Venezuela, que es una hiperinflación, eso es lo que genera un aislamiento comercial y también